Decirle que para mí es un agrado poder venir a la Concepción y compartir con los colegas de acá. Yo les agradezco también la posibilidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Les voy a hablar hoy día sobre el estado actual del tratamiento de la esquizofrenia de algunas perspectivas de lo que viene a futuro. Y quería partir con una mirada histórica. La cleptomacina, en el año 1952, es decir, 2 años después de su descubrimiento, ya de Ley y Deniker describieron su efecto antipsicótico y ya señalaron que en más del 40% de los casos había síntomas extrapiramidales, producía síntomas extrapiramidales importantes. En el año 1959 Janssen descubrió el haloperidol, que fue la primera motilopenona, y Antonio Janssen acuñó el término neuroléptico para referirse a este fármaco, aludiendo a que el efecto terapéutico estaba muy especialmente vinculado a la producción de síntomas neurológicos, síntomas de criminalidad específicamente. En el año 1959 se descubrió la clozapina, desde el mismo año que el haloperidol, pero se descubrió una compañía suiza pequeña y pasó por lo tanto bastante desapercibida inicialmente. Solo en el año 71 Spinny-Hippius concluyeron que era un antipsicótico que no producía síntomas extrapiramidales. Paul Janssen, que era un hombre muy creativo y bueno para poner nombre, lo llamó por eso mismo antipsicótico atípico, por la no producción de síntomas extrapiramidales. A poco de ser comercializada, el reporte de 8 muertes de pacientes por acaricidosis en Finlandia llevó a que este fármaco fuese retirado del mercado y que luego se reincorporara, pero solamente bajo farmacovigilancia hematológica, que es como se emplea en la actualidad. En el año 1961 se describe la vigilancia tardía por neuroléptico. Y le señalo esto por la cantidad de años que pasaron para que se descubriera este efecto. Y eso ocurre con todos los fármacos. Los fármacos en la fase 1, 2 o 3 de experimentación hasta llegar al mercado son estudiados y se describen los efectos secundarios en poblaciones pequeñas de pacientes. Cuando ya se usa por tiempo largo y en grandes grupos, aparecen otros efectos secundarios que no han sido descubiertos inicialmente. Eso pasa prácticamente con muchos fármacos. En los últimos años algunos antiinflamatorios que utilizamos por año han sido retirados por tener problemas cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Entonces no es raro que haya pasado tanto tiempo para que se descubriera este efecto adverso que es muy limitante que tiene esa tardía. En el año 88, Kane y colaboradores escribieron la supervivencia de la clozapina en esquizofrenia resistente, que es la indicación que actualmente tiene, que el 90 por lugar en Estados Unidos. Acá se ve en una panorámica cronológica los antipsicóticos aprobados por la FDA de Estados Unidos, partiendo posteriormente por la cleptomacina, luego por el haloperidol, la clozapina, que luego fue retirada, y luego vienen acá los antipsicóticos de nueva generación, pirfenidona, olanzapina, quetiapina, citalcinona, etc. Algunos, digamos, retirados también como el sertricol por problemas cardiovasculares y después reintroducidos nuevamente, hasta llegar al más reciente que es la miracidona. La esquizofrenia actualmente la conceptualizamos como una enfermedad compleja con múltiples síntomas, los cuales tienden a agruparse en por lo menos 4 dimensiones sintomatológicas. Los llamados síntomas positivos o productivos, como los delirios, alucinaciones, síntomas catatónicos, alteraciones del lenguaje, que son los más evidentes de la psicosis. Los llamados síntomas negativos, que son pérdidas de algunas funciones como aplanamiento afectivo, alteraciones del lenguaje, anedonia, pérdida de voluntad, ¿verdad? Que creo que ponía mucho acento en ese tipo de síntomas, digamos. Los síntomas del estado de ánimo, síntomas discóticos, desesperanza, suicidio, las tasas de suicidio en esquizofrenia son más altas porque proporcionalmente incluso que los ánimos. Y los síntomas cognitivos, déficit de atención, memoria y de funciones ejecutivas, fundamentalmente. Estos últimos grupos, digamos, los síntomas negativos, los cognitivos, son probablemente los que producen los mayores déficits funcionales en los pacientes esquizofrénicos. ¿Qué características tienen los neurolépticos o antipsicóticos de primera generación? Esto que les decía, que los efectos antipsicóticos y los efectos adversos están estrechamente unidos. Yo siempre cuento que cuando yo hice mi beca de psiquiatría, usamos mucho el haloperidol,
ese tiempo, de fármaco de moda. Y la indicación que me daban en el pabellón que trabajaba era: si aumenta el electroconidor, digamos, hasta que se ponga rígido y empiece con temblores, que igualmente se está dosis más aproximada. Bueno, el 60% de los pacientes que toman neuroleptico en dosis adecuada presentan síntomas de capilaridad importantes. Y la incidencia tardía tiene una incidencia del 5% anual en los pacientes que reciben neuroleptico. Pero el problema también es que el 50% de los esquizofrénicos tratados con neurolepticos siguen teniendo síntomas persistentes o residuales, sobre todo los síntomas negativos, como el bloque o los cognitivos, responden escasamente a los fármacos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los neurolépticos? El mecanismo común es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos del sistema límbico, que eso es lo que produce el efecto antipsicótico. Pero, lamentablemente, no solamente bloquea los receptores del sistema límbico, sino que también los del estriado, que es lo que produce los síntomas de criminalidad, los del eje hipotálamo hipoficiario, que era la hiperprolactinina, que también es un síntoma secundario frecuente en algunos de estos fármacos. Y la dosis terapéutica bloquea más del 70% de los receptores de los ganglios basales, por lo tanto, efectivamente, digamos, alcanzar la dosis terapéutica significa muchas veces tener asociado síntomas de terminalidad. De las limitaciones desde el punto de vista terapéutico es que hay escaso efecto sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia que incluso pueden agravar. Por cuanto, digamos, los síntomas de terminalidad se asocian además a los síntomas negativos, disminuyen la expresión emocional, etc. Tienen efectos limitados sobre los síntomas afectivos de la esquizofrenia también, y no mejoran los síntomas cognitivos de la esquizofrenia. Incluso algunos que tienen efecto anticolinérgico pueden empeorar. O sea, la efectividad realmente sobre los síntomas productivos, delirio, alucinaciones, etc. Las consecuencias que tienen estas limitaciones son las siguientes: que los síntomas de criminalidad y la abstinencia tardía lleva a que los pacientes con frecuencia abandonen el tratamiento, por lo cual reaparece el nuevo episodio psicótico, aumenta el número de hospitalizaciones. Y el no tratar los síntomas negativos, digamos, en ineficacia para tratarlos, lleva a que la intervención psicológica o vocacional también sean limitadas, ¿ya? Y esto lleva a una incapacidad de funcionamiento en lo vocacional, social, etc. ¿Cuáles son los antipsicóticos de primera generación o neurolépticos clásicos? Acá en un listado en orden alfabético, la mayor parte de ellos en Chile, y algunos todavía los seguimos utilizando, como la fluoxamina, por ejemplo, el haloperidol, ¿verdad? Sulpirina. Esa era la situación antes que aparecen los antipsicóticos de segunda generación llamados por Nansen atípicos. Atípicos porque producen poco o no producen síntomas de criminalidad. ¿Cuál es la hipótesis que vamos a practicar? ¿Por qué estos fármacos no producen síntomas de criminalidad, digamos, y tienen estas características? Hay dos hipótesis que estamos en conflicto en el tiempo. Una de ellas es la propuesta por Menzel, fundamentalmente, que dice que el bloqueo de los receptores de 2 produce los síntomas de criminalidad, pero el bloqueo de los receptores serotoninérgicos 5-HT2 reduce los síntomas de criminalidad. Entonces, para que actúen sobre ambos sistemas, digamos, equilibran este proceso. El bloqueo de receptores 5-HT2 aumenta la dopamina del sistema límbico cortizol espontáneo y disminuye, por tanto, los síntomas negativos también. Y la serotonina aquí juega un papel modulando la neurotransmisión dopaminérgica, o según otro caso que proveniente de la enfermedad. Y la hipótesis alternativa es la de Kapur, que dice lo siguiente: si uno ve el mecanismo neuroquímico de los antipsicóticos, hay uno solo que comparten todos, que es el bloqueo de receptores de 2. Y dice, los atípicos se interesan solo por la mayor rapidez con que se disocian del receptor. Eso significa que bloquean el receptor dopaminérgico, pero se unen a él y luego se separan. Y si esta velocidad, digamos, con la cual se separan, puede dejar cierto grado de transmisión dopaminérgica que impide que haya síntomas de criminalidad, pero sí alcanza a ser antipsicótica. Esa sería la medida de la constante de disociación. El bloqueo de los receptores, en cambio, serotoninérgico, bucanino, etc., no es una condición ni necesaria ni suficiente para aplicar la tipicidad. Efectivamente, eso es así. No puedo ver que fármacos como el haloperidol o el sulpirina, por ejemplo, no tienen efecto sobre serotoninérgico, solamente dopaminérgico.
más rápida precisamente producen menos síntomas extrapiramidales, en cambio los que tienen una situación más lenta producen más síntomas extrapiramidales. Hay algunos que están en un nivel intermedio, que en dosis elevada también pueden producir. Y si uno pudiera poner esto de manera bien gráfica, lo podría del siguiente modo. El agonista completo de la dopamina, por ejemplo, activa receptores dopamínicos de tipo D2. Un antagonista, porque hay un bloqueo, digamos, prácticamente completo, como el risperidona en dosis alta, no produce activación, y eso produce los síntomas extrapiramidales. Y hay agonistas intermitentes, lo llaman, como la ketamina, la naltrexona, la misoprostol, clozapina, etc. Luego con una constante de disociación alta que producen un bloqueo parcial. El efecto antipsicótico sí, síntomas extrapiramidales con pocos síntomas extrapiramidales. Y en el último tiempo han aparecido los agonistas parciales, como el larinitazol, por ejemplo, que en dosis baja activa el receptor y en dosis más alta lo bloquea, o sea, una especie de modulación del receptor. Las características de los antipsicóticos de nueva generación, como así llamados atípicos, fueron inicialmente planteadas que eran las siguientes, sobre todo por tierra, que producían menos efectos extrapiramidales y injerencia tardía, lo cual parece ser efectivo, que producen menos elevación de proteína plasmática, pero diría que sí, con una excepción, la risperidona, que en general, digamos, aumenta también. Mayor eficacia antipsicótica. Hoy día se ha visto que no es así, no es mayor que los de primera generación, su oportunidad es más potente. Y eficacia en pacientes no respondedores a antipsicóticos convencionales tampoco, solamente se va a la clozapina, porque es un fármaco particular que tiene una potencia superior a otro. ¿Cuáles son los antipsicóticos de nueva generación? Acá están también los listados alfabéticos, ustedes ven, digamos, ya los tenemos, la mayoría de ellos acá, ¿verdad? Sola, sinapina, clozapina, o la sabilación, quetiapina, risperidona, citazidona, etc. Acá está la aprobación por la FDA de todos estos fármacos, también con el año 24 por el que clozapina, risperidona, valsarina, y luego digamos quetiapina, larinitazol, sinapina, etc. Y algunos digamos también de larga acción, como el Talconsta, por ejemplo. La indicación para mayor parte de ello es esquizofrenia y efectivamente trastorno bipolar. Cuando se evaluó, digamos, cómo valoraban los pacientes la introducción de los antipsicóticos o de segunda generación, la mayor parte de ellos lo que planteaba es que pueden vivir una vida más normal, hay que interferir con su funcionamiento clinical. Mejorar, uno dice, especialmente la atención, los efectos secundarios, en fin. Y esto es muy cierto, ¿no? Yo siempre digo que antes cuando hice la beca, cuando uno iba a la clínica psiquiátrica universitaria y entraba al casino de la clínica, uno podía saber perfectamente quién eran los pacientes que estaban con antipsicóticos porque andaban más rígidos, con un efecto un poco robótico, etc. Se puede identificar perfectamente. En cambio, el día, digamos, si yo con alguien haciendo la clínica y le pregunto ¿quién es el paciente psicótico acá? Seguro que van a señalar a alguien del staff o del pecado. No identificar por ese efecto robótico que tienen los pacientes, sino que por otras características. Quizá por el sobrepeso. Ahora, respecto a los síntomas extrapiramidales, producen menos, sí, pero depende también del fármaco. ¿Ya? Por ejemplo, la clozapina prácticamente no produce síntomas extrapiramidales. La olanzapina es baja dependiendo de la dosis. También ocurre con la risperidona. El alipiprazol también vemos que produce, y sobre todo acaricia, que es el que más hemos observado, digamos, entonces, no es que no produzca síntomas extrapiramidales, sino que en general, digamos, son más bajos, entonces dependiente. La toxicidad hematológica, este es un tema que está muy presente, sobre todo en el desarrollo y la evaluación de los antipsicóticos de segunda generación. Como la clozapina fue el prototipo, existía mucho temor que los demás fármacos también tuviesen problemas hematológicos. La clozapina produce neutropenia, digamos, un porcentaje bajo de pacientes, pero que requiere control hematológico precisamente para evitar el riesgo de la agangliocytosis. Y no depende de la dosis administrada. Sabemos, ¿no es cierto?, que se da sobre todo en las primeras semanas, las primeras 18 semanas, por lo tanto, digamos, en esa hay que hacer hemograma semanal y
que ponen un mensual, digamos, para evitar no ser la granulocitosis. Y ahí donde al año de eso se va a el blanco de granulocito que lleva a suspender el fármaco en caso de que haya ese riesgo. No es posible actualmente decir qué paciente será afectado. Felizmente los nuevos antipsicóticos atípicos, pero no aplicación no tienen hematotoxicidad, entonces no tenemos ese problema también. Respecto a la prolactina, es decir, el neuroleptico típico o clásico en general producen aumento asociado a la dosis, pero también la risperidona dentro de nueva alteración. Y la olanzapina asociada también la produce, y los otros en general no la producen, ¿no? La hiperprolactinemia. ¿Qué problemas produce la hiperprolactinemia? Disfunción sexual, amenorrea, osteoporosis, galactorrea, impotencia sexual, ginecomastia, etc. Y con risperidona no vemos, seguridad cardíaca. Este es un tema que está muy presente en los últimos años, porque se describió, digamos, la muerte súbita de pacientes en poblaciones que, digamos, con el cual se usaba extensamente, y después se vio que tenía que ver con problemas cardiovasculares, con seguridad cardíaca. Específicamente se sabe que los antipsicóticos algunos pueden prolongar el intervalo QT corregido en distintas medidas, y puede esto no depender de la dosis. ¿Qué es lo que ocurre? Que los antipsicóticos o los metabolitos de estos bloquean canales iónicos prolongando el QT, precisamente. Y la tiroidina, por el fármaco que dio en la alerta. Cuando se evaluó, digamos, el uso extensivo de tiroidina, se vio que se había reportado muerte súbita en un porcentaje de casos. Eso llevó al retiro del fármaco del mercado en el mundo. En Chile se demoraron un poco más en sacarlo, pero después sí. Y eso es muy asombroso también, porque eso no lo sabíamos. Nosotros usábamos la tiroidina, digamos, de manera muy amplia, digamos, el fármaco de moda. Ayer comentábamos con medicamentos que equivalen un poco a la ketiapina actualmente, que también se usa para un cerebro de la tiroidina también, incluso había jarabe para los niños, hasta que se descubrió esto, digamos, de este problema y ha sido retirado. El serpintol también, que también produce un alargamiento del segmento de corregido por retirado del mercado en Europa y en Estados Unidos, que actualmente ha sido reintroducido, pero bajo control también de electrocardiografía. Se estima que tiene una prolongación del QT corregido mayor requerimiento en ese mundo es referente. Este es el QT para que ustedes vean dentro del mismo, este segmento, ¿verdad? Corresponde a la activación y recuperación ventricular. Cuando uno ve el alargamiento del segmento QT, puede observar lo siguiente: aquí está la hipertiroidina, que marcó el riesgo, digamos, y hizo poner la alerta en este problema. Y acá se ven los otros antipsicóticos. Ustedes ven que la citracidona ha estado bastante bajo observación también, porque tiende a prolongarlo más que otros, y muy baja la prednisona, la olanzapina. Pero depende también de la dosis que se utilice. Y ustedes pueden ver acá como con los neurolepticos clásicos, también como grupo, en dosis altas, produce muerte súbita. También, generalmente por alargamiento de segmentos de ustedes, digamos, problemas cardíacos, personas que son más vulnerables. Pero los atípicos también lo producen en una medida. Y acá se compara, por ejemplo, el que está más alto naturalmente la tiroidina, ¿verdad? Pero ustedes ven que también la loperidona produce menos, pero la olanzapina, por ejemplo, la ketiapina, la risperidona o la clozapina también pueden producirlo dependiendo de las dosis. Pero el problema o el efecto secundario, la limitación más importante que tienen los antipsicóticos de segunda generación son los problemas cardiometabólicos. Y como lo usamos fundamentalmente en esquizofrenia, además estamos con el problema de que un buen porcentaje de pacientes esquizofrénicos tienen síndrome metabólico, no solamente por los fármacos, sino que también por los factores de riesgo que son factores genéticos, aparentemente, conductas poco saludables, que en general los esquizofrénicos no hacen mayor actividad física,
tiene exposición prolongada, antipsicótico, y la suma de eso, digamos, también aumenta el riesgo. El síndrome metabólico se caracteriza por la obesidad, exceso de grasa corporal, sobre todo, digamos, la región abdominal, resistencia a insulina o hiperinsulinemia y dislipidemia, ¿verdad? Aumento del triglicérido y, como dice la gente, bajo colesterol bueno y alto colesterol malo. Esta es una diapositiva en la cual se muestra el cambio de peso estimado luego de 10 semanas de tratar con dosis habituales de antipsicóticos. ¿Cuáles son las que más aumento de peso producen? Tenemos acá la clozapina y la olanzapina. De todo esto demuestran, digamos, que son mayor aumento de peso. Después mismo otros, digamos, que llegan al titular de hidrasol, la citracidona, que producen mucho. Este es un trabajo más reciente, también efectuado en niños y adolescentes, donde también se ha visto lo mismo. La olanzapina, que no se general, aumento de peso, ¿verdad? Menos la piperina o la quetiapina. Entonces, en general, digamos, se requiere poco la olanzapina en niños y adolescentes por este problema. Aparición de diabetes mellitus, pacientes que no tenían diabetes pero que aparece luego del uso de antipsicóticos. ¿Quiénes son los que más lo producen? Teoría sin antiguo, pero con olanzapina y clozapina normalmente son los que tienen mayormente este riesgo, menos que la alrededor. Y este es un trabajo, digamos, que mandamos publicar ahora, digamos, todavía no aparece la tendencia, en el cual hicimos un cálculo. La verdad es que la población general en Chile, ¿verdad?, tiene riesgo de hacer resistencia a insulina, u obesidad o problemas metabólicos de la glucosa. Pero en general, digamos, son en 15 años más o menos es lo que ocurre esto de la vida adulta. Porque a partir de los 20 a los 35, o los 30 a los 45, más o menos uno puede ver que aumenta. Y la verdad es que todos con nuestros hábitos vamos para allá, pero lentamente. En cambio, los pacientes que usan antipsicóticos de segunda generación, ustedes ven que en un año y medio llegan, digamos, a desarrollar la resistencia a insulina o la obesidad. Entonces estamos adelantando ese proceso, digamos, con el uso de estos fármacos. ¿Por qué produce esto los antipsicóticos de segunda generación? La hipótesis actual es que lo que hace es aumentar el apetito. Eso lleva a la obesidad, a la resistencia a insulina, digamos, y finalmente a la diabetes tipo 2, por ejemplo. Pero hoy día, digamos, cuando se estudia más el mecanismo de acción de estos fármacos, se ve que aumenta el apetito, eso lleva a obesidad, pero también directamente dice que producen muchos de ellos resistencia a la insulina o disfunción de células beta, digamos, de modo que tienen mayor riesgo, no solamente por el aumento de peso, sino que por todos los mecanismos de acción pueden producir estos problemas metabólicos. La Asociación Americana para el Estudio de la Diabetes en el año 2004 publicó esta tablita en la cual muestra que efectivamente los que tienen mayor riesgo de producir aumento de peso, diabetes o alterar el perfil lipídico son la clozapina y la olanzapina. Están a un nivel intermedio requerido de la quetiapina y con menor riesgo el alitrazol y la citracidona. Eso llevó a que esta misma asociación, ¿no es cierto?, recomendara la monitorización de los pacientes con los cuales utilizamos psicóticos activos. Esto ha sido muy bueno, porque los psiquiatras a partir de entonces nos hemos acostumbrado a actuar más como médicos generales y, porque tal como lo han ayudado a nuestros pacientes, uno los pesa, les pide un perfil lipídico, ¿verdad?, les pide una va controlando esto cada cierto tiempo. A nivel basal, también con presión arterial, el epidemia, y cada cierto tiempo, digamos, 12 semanas, por ejemplo, el peso lo va monitoreando, digamos, y hace controles periódicos de estos exámenes, ¿ya?, justamente para evitar este problema. Ahora, respecto a las recomendaciones, ¿cómo podemos evitar estos problemas metabólicos cuando usamos antipsicóticos de segunda generación? Ha habido muchas estrategias. Yo tengo una publicación reciente de la World Journal of Biomedical Psychiatry, de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, que en su guía clínica recoge la evidencia. Y se ve, digamos, que lo que tiene más evidencia son intervenciones psicosociales,
tanta evidencia. Y en cambio hay imiprazol. Digamos, la imiprazol produce menos síntomas, o sea, menos problemas metabólicos. Y aquí quería hacer, digamos, todo alcance. Primero, claro, recomendar a los pacientes que cuando parten con antipsicóticos de segunda generación, cuiden la dieta, el ejercicio, y cuando uno le dice eso, no se siente como el padre que tira, o como el capitán Araya. Yo digo, por lo siento así, haga ejercicio, cuídese como digamos, lo que uno no suele hacer mucho. Y lo otro, digamos, también es ver qué fármaco usar. Y desde ese punto de vista, digamos, por lo menos mi recomendación es que no es necesario casarse con un fármaco permanentemente. Si un antipsicótico ha ido muy bien para mostrar una fase aguda, por ejemplo, lo después se produce un problema metabólico, uno perfectamente puede cambiar a otro que tenga un perfil metabólico mejor, ¿verdad? Y que sea suficiente para controlar esos síntomas. Un ejemplo que pongo, olanzapina puede ser un fármaco estupendo para controlar los síntomas productivos en el brote agudo. Pero después predominan más los síntomas negativos, ¿cierto? Y cognitivos. Quizá el paso al vitazol puede ser una buena alternativa. ¿Deja? Muy bien. ¿Cuáles son las nuevas estrategias para mejorar la terapia con antipsicóticos? ¿Qué es lo que se está investigando, buscando o tratando de hacer? En este gráfico se muestra lo siguiente. Nuestro acento ha sido puesto en los últimos años fundamentalmente en bloqueo del receptor de dopamina con la introducción de los atípicos, digamos, también ha habido bastante interés en el sistema serotoninérgico, en la relación entre estos dos sistemas. Y todo como glutamínico, histamínico, etc., relacionado al efecto adverso. Pero es que se nos queda a que vamos por el sistema glutamatérgico. Hoy día sabemos que juega un papel muy importante en estos cuadros, digamos, y también en los mecanismos terapéuticos que podemos utilizar. Y acá dice buscando un antipsicótico ideal. De dos ordenópidos, naturalmente, digamos, eso está, no sé, todo lo dejamos, el mismo, ¿verdad? Antagonismo o agonismo parcial. De hecho, el antidepresor, digamos, planteó el problema del agonismo parcial como una buena alternativa para desarrollar fármacos. Relacionar tono dopaminérgico con serotoninérgico, sí, se ha hecho con los atípicos, ¿verdad? También se han explorado por pocos. Pero por aquí va lo importante, algo blanco glutamatérgico, porque los agonistas de glicina. Hay estudios ya antiguos, digamos, que muestran que hay un aporte de glicina importante porque de una manera de mejorar la función cognitiva, ¿verdad? Entonces, eso lleva, digamos, a centrarnos más en el sistema glutamatérgico. En este trabajo nos comunicamos con el doctor Rafael Bustamante hace algún tiempo. Analizamos distintos antipsicóticos que actúan a nivel del sistema glutamatérgico, modulando, ¿no es cierto?, sobre receptores glutamatérgicos, receptores metabotrópicos, digamos, o el N-metildialpactato, ¿verdad? Y que muchos de ellos, digamos, están todavía con siglas, estudiados a nivel experimental, pero esperando, digamos, que algunos de ellos lleguen al mercado como una buena alternativa. Porque el efecto sobre el sistema glutamatérgico puede no solamente mejorar los síntomas productivos de esquizofrenia, sino que también podríamos llegar a tener fármacos eficaces sobre los síntomas negativos y cognitivos, que son el gran desafío que actualmente tenemos. Ahora, ayer comentábamos una charla justamente, digamos, que el sistema glutamatérgico es un sistema muy difícil de modular, ¿verdad? Es un sistema complejo que está regulando a los otros sistemas activadores como dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico, ¿verdad? Y que está muy relacionado también con el aprendizaje, pero también con la apoptosis, digamos, y es muy temática que uno de estos fármacos también pueda producir muerte neuronal. Entonces, encontrar el fármaco apropiado que mejore esta función, pero sin dañar el sistema nervioso, ese es el gran desafío. Pero esperamos, digamos, que el avance de la farmacología permita tener fármacos que actúen a este nivel, digamos, y que, a mi juicio, va a representar una segunda revolución psicofarmacológica si logramos tenerlo a nuestro alcance. En esta propuesta de Hippie Carlson del año 2009, dicen que actualmente lo que tenemos, hablamos de antipsicóticos convencionales o neurolépticos, que son eficaces sobre los síntomas positivos, pero producen síntomas extraordinarios. Y los atípicos son eficaces sobre los síntomas positivos, producen pocos síntomas extraordinarios y una eficacia
tolerancia variable si es que tienen sobre síntomas cognitivos o negativos. Pero deberíamos pasar a esto, deberíamos llamar a esto, digamos, neurodiagnósticos a los convencionales y antipsicóticos nomás, a los atípicos. Pero necesitamos compuestos que se dedican específicamente sobre los síntomas negativos, cognitivos y afectivos, porque los actuales, digamos, no son suficientemente eficaces. ¿Qué agentes se están estudiando como adjuntos al tratamiento antipsicótico para tratar los síntomas negativos y cognitivos, sobre todo? Primero, algunos antiinflamatorios. Y volver a la hipótesis inflamatoria de la esquizofrenia, que es muy interesante y se ha puesto más de moda en el último tiempo. Hay un hecho, digamos, que la activamos. El año pasado se publicó el hallazgo de 108, si no me equivoco, locos genéticos en población grande, que se investigado varios miles de pacientes, y se encontró, digamos, varios genes asociados a la esquizofrenia y varios de ellos asociados al complejo de histocompatibilidad humana, o sea, relacionado, digamos, con el sistema inflamatorio e inmune. Y eso hace mucho sentido, que ustedes saben que uno de los factores de riesgo para la esquizofrenia, además de la predisposición genética, son las infecciones virales de la madre durante el embarazo. Entonces, eso puede tener, digamos, relación con el mecanismo patogénico. Y quizá, digamos, haya que tratar también esta área, digamos, del inflamatorio. Por eso estoy estudiando este tipo de fármacos. También antidepresivos, agentes también seleccionados, mejorando cognitivo, diódico-almestrasa, células hormiga, agentes para promover el alerta, como modafinilo, modafinilo, litio, anticorticoides, beta-bloqueadores. Estos fármacos tributarios que actúan en el sector glutamato, muy importante el juicio. En fin, la farmacogenética. La farmacogenética es el uso de marcadores genéticos para poder predecir respuesta al tratamiento. Y en esquizofrenia se han estudiado muchísimos genes candidatos, digamos, como posibles marcadores para predecir respuesta o efectos adversos. Los principales hallazgos van porque algunos polimorfismos receptores de 2 y algunos pseudodinéticos se asocian a síntomas positivos y negativos. Es muy interesante, digamos, sobre todo en población asiática de esto. Polimorfismos receptores de 3 parecen asociarse a la epilepsia tardía. Es interesante, digamos, que hubiéramos tenido el marcador de decir este paciente tiene riesgo de posible epilepsia tardía si usamos neurolépticos, por ejemplo. Algunos asociados a aumento de peso también. Algunos polimorfismos citocromos respecto a los efectos adversos terminales. La catecometina esperanza hay unos polimorfismos que podrían predecir disfonía o no de funciones cognitivas. Y este me parece muy interesante, que si uno pudiera predecir en base a un test genético el riesgo de acanulocitosis. Porque si supiéramos nosotros que el paciente no tiene ese riesgo, quizá usaríamos clozapina, que es un fármaco muy potente, realmente muy eficaz, de manera más general, sin el problema de los hemogramas semanales, que es una gran limitación. Se llegó a desarrollar un test en base a estos hallazgos que se usó en Inglaterra un tiempo, lamentablemente era poco específico y fue retirado anteriormente. Teníamos la esperanza de poder llegar a tener marcadores de este tipo, digamos, que nos permiten decir respuesta. Pero ¿por qué ha sido difícil llegar a comercializar o utilizar en la práctica clínica los test farmacogenéticos? Porque son muchos los genes que confieren, digamos, no sé lo que puedo decir, la respuesta o el efecto adverso, ¿no? Y probablemente debe hacer una combinación de los genes que nos permiten hacer una mejor predicción. Y además hay otros factores, digamos, que lo mencionábamos ahí, la diferencia étnica también, porque hay diferencia en la composición genética de distintas poblaciones y probablemente si se desarrolla un test que sirva, digamos, a las poblaciones europeas o norteamericanas, quizás no sirva en una población asiática o amerindia como la que tenemos en Chile, ¿verdad? Es una de las cosas que avanzar muchísimo más todavía. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Quizás detectar estos cuadros más precozmente, ¿verdad? Y no llegar a tratarlos como están bien establecidos. Ayer escuchaba, digamos, al doctor Vicente que decía que concuerdo absolutamente, llegamos muy tarde en general. Todos los cuadros que vemos han comenzado mucho antes y no lo hemos detectado de las más precoces donde quizás pudiésemos hacer una intervención más precoz, ¿no?
El paciente esquizofrénico lo vemos cuando está alucinando, delirando, por este cuadro partió, y van con otros síntomas y deberíamos poder detectarlo exactamente en esa etapa. En este gráfico clásico, se ve el declive natural de la esquizofrenia y se ve que en la fase premorbilidad hay alteraciones cognitivas, déficits sociales, socialización, movimiento involuntario anormal, por ejemplo. Después viene la fase prodrómica, en que hay síntomas positivos o declinaciones funcionales, digamos, síntomas leves, ¿verdad? O atenuados. Después viene la fase psicótica, ya. Síntomas positivos floridos, digamos, luego viene el quinto episodio y ya se agregan los síntomas o los déficits cognitivos, negativos, etc. Entonces, el abordaje actual, digamos, es tratando de ver estadios clínicos en el curso de la esquizofrenia. Y ahí se han visto lo siguiente: en algunos estados de ultra alto riesgo, en que hay síntomas positivos atenuados, síntomas psicóticos leves, ¿verdad? Y sobre todo el paciente que tiene historia familiar de psicosis. Pero estos pacientes que tienen estos síntomas psicóticos breves, ¿verdad? Un 40% solamente evoluciona al primer episodio psicótico al año de evolución. Luego, digamos, de esta etapa viene el primer episodio psicótico, luego un periodo crítico de psicosis inicial, que son los primeros 2 a 5 años de iniciada la psicosis. Y lo ideal, digamos, es tratar en estos periodos antes de que tengamos la enfermedad bien ya establecida. ¿No? Entonces, ¿escucha? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que se debiera usar en cada uno de estos estadios clínicos? En el estado de ultra alto riesgo, ¿verdad? Con síntomas positivos atenuados o temporales nada más, quizás terapia de apoyo, terapia cognitiva, conductual. Se ha planteado también algunos estudios que el ácido eicosapentaenoico, digamos, también serviría, pero si es necesario usar antipsicótico, y donde hay evidencia que podría ayudar es el aripiprazol en esa etapa. Ya en el primer episodio psicótico, usar antipsicótico de segunda generación, naturalmente ya en esa etapa de intervención social y educacional, pero que siempre digo, por ejemplo, cuando el paciente está psicótico, que siga sus actividades, aunque sea a un ritmo menor. La experiencia indica que si el muchacho que hace un cuadro psicótico, ¿verdad? Un episodio esquizofrénico, deja de ir al colegio, es muy difícil que después vuelva. Es mejor tratar de que se mantenga, digamos, aunque se le baje el horario, vaya a algunos cursos, digamos, pero que mantenga la estructura de actividades, ¿verdad? Eso es fundamental. Y rehabilitación cognitiva ya también desde el comienzo, de los déficits cognitivos se manifiestan ahí. Y en el periodo crítico de la psicosis inicial, los primeros años, un tratamiento estable, soporte familiar, recuperación vocacional y actividades, e intervenciones farmacológicas más psicosociales, ¿verdad? El trabajo con la familia es también fundamental. Acá hay un modelo de comienzo de la psicosis, ¿verdad? Periodo premórbido, el riesgo de psicosis, ¿verdad? Aquí comienzan los primeros síntomas psicóticos y luego viene el primer episodio. Pero es en esta etapa donde hay que intervenir, o sería, digamos, poder intervenir. ¿Por qué la esquizofrenia comienza en la adolescencia? La hipótesis más plausible es que tenga que ver con la poda sináptica, ¿verdad? Que se produce precisamente en los años de la adolescencia. Y acá está graficado esto, cómo, digamos, el desarrollo normal de la poda sináptica entre los 15 y 20 años, pero que en los pacientes con esquizofrenia probablemente, digamos, esté mucho mayor por el riesgo que tiene, genético, ambiental también, digamos, y llega a un déficit en ese momento. En los últimos años se está estudiando mucho lo llamado síndrome de psicosis atenuada, o episodios psicóticos breves, digamos, que pueden predecir la aparición de la esquizofrenia un tiempo más adelante. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad para esto? Factores genéticos, ¿verdad? Problemas perinatales, natales, desarrollo temprano. Escucho voces, ¿no? Eso.
puede conferir mayor vulnerabilidad, y ahí aparece el síndrome de psicosis atenuada, el cual, dependiendo, digamos, de factores ambientales o la resiliencia que tenga el sujeto, puede llevar un tiempo después a psicosis, pero tampoco esto es específico. Puede ir a ser esquizofrenia, pero también hoy día sabemos, por ejemplo, desde el punto de vista genético, los mismos genes contienen vulnerabilidad para trastorno bipolar, depresión, etc. Entonces, es un conjunto de elementos que llevan hacia esa evolución. Las recomendaciones de los... Este es un resumen, digamos, lo que recomiendan distintas guías técnicas de la APA, de la guía NICE, etc., consensos de expertos. Al primer episodio psicótico, antipsicótico de segunda generación, suele ser actualmente, digamos, la primera indicación. Segunda elección, otro de segunda generación, con soluciones de ellos. Y el tercero, digamos, todos concluyen con la clozapina, sin duda alguna, para que supere resistente. Si esto falla, ya la cosa hay que ponerse creativa. Clozapina, un antipsicótico de segunda generación, primera combinación, etc. Primer episodio. En esta revisión de la Asociación de Sociedades de Psiquiatría Biológica, se ve que los que tienen mejor evidencia, y por tanto pueden ser más recomendables, al primer episodio, olanzapina, quetiapina, risperidona, clozapina, haloperidol. Para episodios múltiples, ya prácticamente todos los antipsicóticos tienen buena evidencia. Para los síntomas negativos, acá, digamos, estamos bastante limitados. Para los cuales hay algún grado de evidencia, tenemos la amisulpride, señalado acá, y la olanzapina. Para aumentar el tratamiento antipsicótico, ¿para cuál hay mayor evidencia? Para el uso de clozapina al lamotrigina, que sostenga resistencia a esta asociación. O el añadir líquido de tratamiento antipsicótico en los pacientes con trastornos del año, o sea, elementos más del espectro esquizoafectivo. El agregar topinamato también es una buena alternativa. No hay tanta evidencia biológica, sobre todo para reducir la ganancia de peso, cuando hay mucha ansiedad. Pero este es nuestro desafío, ¿verdad? Tenemos estado de alto riesgo de psicosis o síndrome de psicosis atenuada, y algunos van a evolucionar en el tiempo hacia la psicosis, hacia la esquizofrenia, algunos van a ir a la depresión, otros van a remitir, van a ir a otros cuadros. ¿Cómo pudiésemos intervenir aquí antes de que aparezca el primer episodio de esquizofrenia? Digamos, es nuestro desafío. Actualmente, digamos, en la clínica psiquiátrica nuestro grupo está trabajando precisamente con pacientes con alto riesgo de psicosis, ¿ya? Pacientes con síndrome de psicosis atenuada. Y el grupo, digamos, partimos por lo siguiente, viendo, digamos, qué pacientes que hicieron esquizofrenia partieron con un cuadro de psicosis atenuada previamente, buscamos retrospectivamente. Y estamos estudiando a esos pacientes y a familiares, a los dos padres y, si es posible, además, a un hermano. Y vamos a hacer una notificación completa. Le tenemos reclutadas 15 familias, estamos mandando a muestras. Y lo vamos a hacer con el Genome Center de Nueva York, que va a ser una secuenciación completa, a ver si podemos encontrar algunos hallazgos genéticos que vamos a relacionar con esa evolución. Eso, por supuesto, comparado con controles. Esos mismos pacientes estamos también estudiando desde el punto de vista electroencefalográfico, o sea, marcadores, ¿no es cierto?, dentro del funcionamiento cerebral, que puedan también ayudarnos a predecir esto. Y también, digamos, estamos viendo funciones cognitivas, sociales, etc., digamos, en relación con algunas universidades norteamericanas. Y este es nuestro grupo de trabajo que se lo quería presentar, el doctor Pablo Gaspar, que trabaja en electroencefalografía, funcional fundamentalmente, la doctora Leonor Bustamante, que es genetista, el doctor Rodrigo Nieto, que trabaja, digamos, en marcadores, sobre todo BDNF plasmático, digamos, como marcador de funciones cognitivas, la doctora Villabuena, digamos, que se dedica a mantener el tratamiento del paciente desde el punto de vista clínico. Acá estamos con el doctor Zucker, digamos, un chileno, un investigador que está en Columbia, que nos ha ayudado mucho, digamos, para hacer contacto. Este es el director del Genome Center de Nueva York, y la persona que ustedes comunicar, Eric Candel, de Medicina del año 2000, que también nos ha ayudado, y la verdad debo reconocer que para nosotros ha sido un privilegio que nos haya recibido en la Universidad de Columbia, haya conversado, nos haya asesorado
también en nuestro proyecto, digamos, no haya guiado, ¿no? Como todas las personas, que es muy sencillo, digamos, muy accesible. Quisiera terminar con una serie de los famosos gatos de Louis White. Louis White fue un pintor, ¿verdad?, de la época victoriana en Inglaterra, quien se hizo muy famoso, digamos, porque pintaba los gatos los cuales caricaturizaban la sociedad inglesa de su tiempo. Como este gato, digamos, una señora que persigue a tomar a sus amigas. Pero con el tiempo, Louis White se fue aislando, no salía, tenía temor de la día, salía solamente de noche, su familia describe cómo sufrió un proceso, digamos, de reclusión, que, visto ahora respectivamente, más correspondía a un proceso de tipo esquizofrénico. Esto se manifestó en los gatos que él inventado también, que fueron adquiriendo un aspecto bastante extraño, digamos, con el tiempo, y luego se fueron, desestructurando hasta llegar a estos antiguos, el cual, digamos, es una pintura como una pintura abstracta. Yo le hago que estamos hablando de la época victoriana, digamos, antes del concepto de que apareciera el impresionismo y todas las corrientes actuales de la pintura. Y yo creo que muy bien como solamente los artistas o los grandes pintores pueden hacer lo que ocurre con la mente del paciente esquizofrénico y esta desestructuración que se va produciendo, digamos, en una medida que progresa la enfermedad. Muchas gracias. Simplemente agradecer una vez más la visita y esta puesta al día sobre una temática que, bueno, afortunadamente afecta a pocos de nuestros pacientes, pero que es lo suficientemente grave como para que justifique todos estos esfuerzos para seguir tratando de entender el fenómeno del singular. Tenemos tiempo y ahora hasta sistema de audio para algunas preguntas. Buenos días. Parece que vamos a tener problemas. Sí, gracias. A ver, primero un comentario, me parece muy claro la necesidad hoy día de la práctica de pensar y de tratar los problemas psicóticos de segunda generación. Y este enfoque tiene que ser con una perspectiva multidisciplinaria, porque de repente el casi delito que cometemos los médicos es que asumimos funciones más allá de las que nos corresponden y nos cuesta mucho trabajar en equipo. Pero también es importante entender que esto se puede hacer de una manera bastante más fácil, porque el tema de la talla, peso, índice de masa corporal, medición de presión arterial, son cosas elementales, pero que, hay que decirlo, en este servicio no se hace y debiera establecerse en forma permanente. Nosotros en el COSAM de Aragua tenemos otra visión y efectivamente todos se pesan, la medición, la reducción de la presión arterial, etc. Pero también estamos pensando en incorporar, porque es cierto, esto de decirle que usted tiene que hacer una vida que no sea tan sedentaria es bonito, pero no se va en la práctica. De contratar evidentemente horas de educación física que nos permita ayudar en que se haga esta vuelta a no tener una vida sedentaria, pensar en horas de nutricionista, en horas de dentista, porque efectivamente los pacientes por síntomas negativos y cognitivos incluso tienen malos hábitos de higiene oral, entonces terminan teniendo caries, gingivitis, etc. Todo eso se descuida de una manera. También, no se mencionó, pero es importante el tema de las alteraciones del sueño que tienen estos pacientes. Es frecuente que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo cual no es menor porque tiende a producir a mediano y largo plazo deterioros cognitivos que se pueden asociar al ya deterioro que tiene el uso del Modecate actualmente. Porque me llamó la atención en una exposición de la doctora Cristina Orellana
ella parece que básicamente cuando ve un paciente con Modecate inmediatamente se lo quita y ve con malos ojos y como muy tóxico el uso de Modecate. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es su opinión al respecto? El uso actual del Modecate. Y lo otro es la asociación de neurolepticos atípicos. ¿Por qué? O de segunda generación. Porque la mayoría de las guías que usted mencionó más bien prohíbe, no está de acuerdo en que se use, pero en la práctica lo que ocurre es que casi todo, por decir todo, los psiquiatras usamos en combinación antipsicóticos de segunda generación. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su opinión respecto a la asociación de neurolepticos de segunda generación? Claro. Primero pregunta, digamos, sobre el Modecate. Yo creo, digamos, que los antipsicóticos de depósito tienen un papel importante todavía. Y yo creo que hay pacientes en los cuales es una muy buena alternativa. Porque de los antipsicóticos de nueva generación se han tratado de desarrollar de depósito. El único que ha llegado a término ha sido la risperidona. Y la risperidona de depósito es carísima, ¿verdad? Y en verdad, digamos, la mayor parte de los pacientes no puede acceder a ella. De modo que ahí, digamos, los antipsicóticos de depósito son una buena alternativa. Hay todavía pacientes para los cuales el Modecate, por ejemplo, sigue siendo una muy buena posibilidad. Yo uso bastante todavía, digamos, el flumenzol, el flumansol, que también siendo, digamos, de primera generación tiene menos efectos adversos, ¿ya? Y también una muy buena alternativa. Es importante encontrar fármacos de depósito y no hay que temerlo, digamos, a eso también. Ahora, los efectos también secundarios, varían mucho de un paciente a otro. Hay pacientes que toleran muy bien los fármacos. Lo que nos falta son predictores para esto. Es como decir, claro, la benzapina te va a hacer subir de peso. Yo tengo pacientes que no han subido un gramo con la benzapina, incluso han bajado. ¿Cómo podríamos predecir eso para saber con cuáles usar con seguridad estos fármacos? Yo creo que ese es el gran desafío. Mientras no tengamos fármacos nuevos, realmente un efecto distinto, mecanismo de acción distinto, tenemos que usar todo lo que tenemos actualmente, pero conociendo bien las características de nuestro paciente, idealmente llegando a tener predictores también de respuesta para usarlos con más seguridad, pero yo no descartaría, digamos, algunos de ellos. Hay pacientes para los cuales vamos a Modecate que es una muy buena alternativa, y yo creo que hay que tener. Por eso también es importante que discutamos de todos los fármacos, ¿ya? Incluso aquellos que se usan poco, porque quizá para algunos pacientes ese sea el indicado, ¿no? Y en el psicótico de depósito también tiene que ser muy importante. La asociación de... La asociación, sí, la asociación. Respecto a eso, claro, las guías, y eso también se lo digo a los alumnos, las guías son recomendaciones generales, son como el telón de fondo que uno tiene que tener, digamos, como elemento para tomar decisiones. Pero la medicina es un arte. Yo elige los fármacos, digamos, de acuerdo a cada paciente en particular. Y a veces usa cosas, digamos, que no están recomendadas, que son los mejores para esa persona. Y ahí hay que sentirse también en libertad, de acuerdo, en una buena relación médico-paciente, en que trabajemos junto con la persona, ¿no es cierto?, evaluando los beneficios y los riesgos de los tratamientos, llegar a los mejores esquemas farmacológicos. Y la asociación no son malas en absoluto. Por ejemplo, digamos, la sapina con la alimentación, como una alternativa. O alimentación más que teapina para mejorar el sueño, por ejemplo, fundamentalmente. Son buenas opciones, digamos, que uno debe utilizarlas. Porque tal como digo, la guía, digamos, son recomendaciones generales, pero la descripción, en la relación ahí, me parece con el paciente, conocer quién, digamos, debe utilizar de manera creativa y en conjunto, digamos, la mejor opción. Sí, todo junto por agradecer la presentación que siempre son tan desafiantes y efectivas. A mí, por supuesto, por razones obvias, el concepto de síndrome psicótico atenuado me hace mucho sentido, pensando en el bibliotecario con el que yo trabajo personalmente. Y me gustaría si usted pudiera profundizar más acerca de cuáles son los caminos a seguir. Yo escucho el síndrome psicótico atenuado, me recuerdo de estos conceptos antiguos del psicoticismo y me hace de repente cuestionarme que es una característica premórbida o es un modo de ser. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo cuidamos sin exagerar? Es un poco profundizar esa relación. Exactamente, de toda razón, digamos, cómo cuidamos sin exagerar, tampoco etiquetar. A mí la gente me pregunta, ¿esto es una esquizofrenia? Digo, mira, primero el profesor psicótico
El diagnóstico de esquizofrenia además siempre digo el diagnóstico provisorio. Es el tiempo en que a uno le va a indicar si efectivamente está dentro del proceso esquizofrénico. Cualquiera que ha tenido bastante experiencia clínica sabe que al cuidado de un paciente esquizofrénico, en cualquier se cuenta que no lo es, que evoluciona hacia la bipolaridad, por ejemplo, y a la inversa también. Entonces, digamos, es provisorio. Y yo no tengo problema en explicarle a mis pacientes, por lo menos, digamos, que la psiquiatría todavía tiene diagnósticos provisionales, basados en síntomas, en signos, no en mecanismos patogénicos, y que desde ese punto de vista, digamos, son diagnósticos que uno no debe, digamos, ya catalogar al paciente que está con una enfermedad crónica, sin ningún problema. Pero si el sujeto ha tenido síntomas psicóticos atenuados, por ejemplo, y más todavía si tiene historia familiar de patología psiquiátrica, debería particularmente cuidado y monitorización. No tratar en exceso, pero sí evaluar digamos, la curva vital de ese paciente. Si está teniendo también ya déficit cognitivo o volitivo, y tratar de intervenir ahí, digamos, para mejorar, sin exagerar, pero manteniéndolo, digamos, en el tiempo. Bueno, uno suele ver también pacientes que han tenido de repente percepciones delirantes, alucinaciones, y eso es psicótico breve, atenuado, y que después, digamos, no hacen nada más. Naturalmente el diagnóstico, digamos, por supuesto, descartando que no haya consumido marihuana u otra sustancia, digamos, que en las poblaciones vulnerables producen este tipo de síntomas transitoriamente. Por favor. En primer lugar, muchas gracias por esta puesta al día, que siempre es tan interesante abordar en la patología central de nuestra especialidad. Hay una de las cosas que me interesa mucho en relación a los indicadores tipo biológicos de examen que tenemos en la práctica. En esta práctica que ya lo sabemos llegamos muy tarde, especialmente acá en Chile cuando estamos tratando con clozapina. Quiere decir que ya ese paciente está muy avanzado. Además del alargamiento del buteo, también se ha descrito la aparición de eosinofilia en el uso de la clozapina. ¿Qué experiencia tenía usted, doctor? A mí me ha tocado ver una eosinofilia no límite, digamos, pero igual me llama mucho la atención. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Pudiera estar asociado con una miocardiopatía que es lo que se describe? Sí, a mí me ha tocado ver también pacientes con eosinofilia, los cuales lo hemos seguido, digamos, y que no han tenido problemas después, y hemos podido seguir utilizando el fármaco. Los mecanismos, en realidad, digamos, no sé específicamente por qué se produce, digamos, ese fenómeno en ese grupo de pacientes, ¿no? En verdad. Ahora, no han tocado todo tipo de cosas también con clozapina, problemas, digamos, respiratorio, edemas pulmonares, que son raros, digamos, pero también pueden verse con este fármaco. Interesante, sería bueno seguir, digamos, qué es lo que pasa con esos pacientes. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. No, en relación a lo que decía el doctor Jerez, que igual ya en el servicio se comenzó a hacer evaluación de pacientes, bueno, en el sentido de la parte nutricional, porque contamos desde hace poco, digamos, nueva personal, digamos, nutricionista, clínica, entonces, que para poder evaluar los pacientes, vamos a comenzar con los pacientes con clozapina. Bueno, la idea es continuar con los pacientes también. Y bueno, así adquirir instrumentos como de pesa y manómetro, digamos, mejores y todo eso, como para ir evaluando otros parámetros del paciente. Eso. Bueno, reiteramos los agradecimientos por una extraordinaria puesta al día y gracias por venir.